Artículo 10 Constitucional Derecho a la legítima defensa, uso o portación de armas de fuego en México para defensa propia. Por Abel Navarro Marmolejo. Uso o portación de armas de fuego en México para defensa propia. Introducción. El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra ubicado en el capítulo 1, por lo cual podemos interpretar que se trata de un derecho humano, así pues al mismo nivel que la educación, la salud o formar una familia, poseer armas en México es un derecho humano garantizado por la Constitución. Es legal no solo la venta y compra de armas, portarlas en la vía pública, poseerlas en domicilio privado, usarlas en defensa propia y matar con ellas en determinadas circunstancias, sino también importarlas. Como todos los derechos humanos, la obligación de respeto, protección y garantía del derecho de seguridad es correspondiente a los estados. Las autoridades mexicanas tienen la facultad de llevar a cabo las acciones que crean pertinentes para su realización efectiva. En este sentido, el derecho a la posesión de armas establecida en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surge como medida excepcional para la protección del derecho a la seguridad, basándose en el reconocimiento de la legítima defensa como un medio que disponen las personas. Antecedentes. Como lo menciona el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas en su obra Dos siglos de constitucionalismo en México, los antecedentes del artículo 10 constitucional son los siguientes. Fecha documento. 1811 Bando de José de la Cruz. 1812 Constitución Política de la Monarquía Española. 1814 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina. 1822 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. 1856 Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana. 1856 Congreso Constituyente. 1857 Constitución Política de la República Mexicana. 1916 Mensaje de Proyecto de Constitución Venustiano Carranza. 1916 Congreso Constituyente. 1917 Constitución Política de la República Mexicana. Covarrubias J. 2014. p. 1424. El derecho a portar armas queda incluido en la Constitución de 1857, donde se establece lo siguiente. Artículo 10. Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y las penas en que incurren los que las portaren. En la Constitución de 1917 el artículo 10 fue redactado de la manera siguiente. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley, de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional, pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía. Aquí ya se empiezan a poner restricciones para su portación y su uso libremente. El artículo se reforma el 22 de octubre de 1917 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde la principal característica es que el uso de armas se regula a través de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El artículo vigente establece lo siguiente. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Tiene por objeto tres supuestos jurídicos: el derecho de los habitantes del país para poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y defensa, la prohibición de poseer determinadas armas y, los requisitos para portarlas en las poblaciones, con sujeción a los reglamentos policíacos. Situación actual. En la actualidad se vive en el país y en el mundo un ambiente de violencia e inseguridad en muchos aspectos.
Esto se debe a muchos factores, como bien lo menciona el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas. En la actualidad los principales promotores de la inseguridad social y de la gran carencia de controles institucionales son, la pobreza, la desintegración familiar, la escasa salud y educación, y los medios manipulan a la opinión pública. Covarrubias J. 2014, p. 47. Esto nos indica que los planes que se están llevando a cabo por parte del gobierno para disminuir la inseguridad en el país no han sido los correctos, ya que cada día se aprecia mayor número de robos, asaltos y homicidios. El 70% de los mexicanos cree que la situación de inseguridad en México aumenta, según resultados de una encuesta de México Unido contra la Delincuencia, MUD, en mancuerna con Consulta Mitofsky, Martínez P., Animal Político, 20 de junio de 2013. Hoy en día la ley que regula la posesión y el uso de armas de fuego en el país es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual establece en su artículo 7 y 8 las bases para poder ser propietario de una. Artículo 7 o. La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. Artículo 8 o. No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta ley. Y el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos refuerza lo argumentado en el artículo 10 constitucional al dar las bases para poseer un arma en el domicilio. Artículo 15. En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro. Por cada arma se extenderá constancia de su registro. Estos lineamientos que establece la ley no son del todo respetados, ya que, como se menciona autor José de Jesús González, se ha estimado que unas 2.000 armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día. Además, 2 de cada 3 armas involucradas en hechos criminales en este país, han sido fabricadas o importadas legalmente de los Estados Unidos, y de esa cifra se desprende que en el estado de Texas tiene su origen del 40% de las armas que han llegado a las manos de los narcotraficantes mexicanos. Se ha especulado que sin los recursos provenientes del narcotráfico difícilmente las organizaciones criminales hubieran podido llegar a tener el poder de fuego que tienen en la actualidad, y que sin el flujo de armas de los Estados Unidos a nuestro país, las agrupaciones delincuenciales mexicanas no habrían tenido la oportunidad de dotarse del armamento para confrontar a otras facciones criminales, enfrentarse con el Estado y poner en juego la seguridad de los ciudadanos. González J., diciembre 2014. En México, el auge de la violencia armada data de la sangrienta guerra contra las drogas del año 2006 entre el ejército y los cárteles mexicanos. La tasa nacional de homicidios aumentó más del doble desde entonces. Hoy en día la mayoría de los delincuentes poseen un arma de fuego con el cual cometen los delitos, por lo que las consecuencias en violencia del contrabando de armamento hacia nuestro país pueden apreciarse de manera cotidiana. Aunque existan diferencias en las cifras de personas asesinadas o lesionadas por armas de fuego en México, prevalece la percepción de que el ingreso de ese armamento ha sido determinante para explicar tales decesos y para comprender el aumento de violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en los últimos años. El artículo 26 de la ley establece que para poder portar un arma de fuego es necesario reunir los siguientes requisitos, lo cual los delincuentes no cumplen. A. Tener un modo honesto de vivir. B. Haber cumplido, los obligados, con el servicio militar nacional. C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas. D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas. E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos. F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por a. La naturaleza de su ocupación o empleo. B.
las circunstancias especiales del lugar en que viva. C. Cualquier otro motivo justificado. En la actualidad algunas zonas del país son más violentas que otras, por lo cual en estas regiones el uso de armas de fuego es mayor. Entre los factores sociales que han demostrado funcionar como catalizadores de violencia armada en escenarios de no conflicto, son la urbanización rápida y descontrolada, un porcentaje alto de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian, la alta desigualdad económica, un historial de conflicto armado reciente, migraciones masivas y acontecimientos violentos en países vecinos, al igual que la presencia del narcotráfico y de grupos armados altamente estructurados como las pandillas. En comparación con otros países de Latinoamérica, la posesión de armas de fuego en México es relativamente alto, como lo revela el estudio realizado, ya que varía según la regulación legal, la riqueza por habitante, la producción local, el perfil importador y la actitud frente a las armas de fuego, entre otros factores. 1. Estimaciones de posesión civil de armas pequeñas, a partir de datos de población de 2010. 2. Promedio de los datos correspondientes a las tasas nacionales de homicidios 2007-2012, o último año disponible. Fuente: elaboración propia a partir de datos de CARP, 2012, y Geneva Declaration Secretariat, 2015. En los últimos meses se han visto acontecimientos que las personas han hecho justicia por su propia cuenta, ya que las medidas que ha tomado el gobierno para combatir la delincuencia no han sido efectivas y se ven rebasadas por los delincuentes, sobre todo en el transporte urbano, que es pan de cada día los asaltos a mano armada. Como comenta Odilon López Nava, responsable de la Cámara Nacional de Autotransporte en el Estado de México, la dejación del gobierno es radical, no se toman las medidas necesarias y los estados se refugian en que se trata de un problema federal, afirma Alejandro Ope, antiguo directivo del Servicio de Inteligencia Mexicana. Hay violencia, tiros y pasajeros heridos. La percepción de inseguridad ha aumentado y también los transportes ilegales. Las autoridades no actúan para imponer la ley. En estos acontecimientos recientes se han evitado los asaltos por personas que portaban arma de fuego y lograron abatir a los delincuentes. No se tiene conocimiento si estas personas cuentan con el permiso correspondiente para portar dicha arma o lo hacían de manera ilegal pero protegieron los derechos de más civiles. De existir un mejor control y políticas sobre el uso de armas de fuego, podría rastrearse un poco más fácil al propietario de dicha arma y no ser juzgado por preservar sus derechos, así como los de las demás personas que se encontraban en el lugar. Sin información de las armas de fuego y municiones que se encuentran en el país no es posible que exista un control viable. A esto debe agregarse que los datos deben ser de buena calidad y estarse actualizados. Conclusiones. Algunos piensan que el derecho de la posesión de armas no se trata de un derecho, aunque se encuentre ubicado en el capítulo 1 de la Constitución, que trata sobre los derechos humanos y sus garantías, ya que no lo consideran como tal, pero al tratarse de un derecho humano relacionado con la seguridad, opino que sí debería considerarse como tal. Se cree que existe una relación muy directa entre el aumento de armas de fuego con el aumento de asaltos y violaciones a los derechos humanos, pero creo que si un mayor número de personas contaran con algún arma de fuego, la delincuencia podría disminuir, ya que no existiría una desventaja para poder hacer frente a los delincuentes para proteger los derechos humanos. De misma manera, los delincuentes pensarían antes de cometer una violación, ya que tendrían la incertidumbre si la víctima podría tener en su posesión algún tipo de arma. El Estado es el encargado de proteger y resguardar los derechos humanos de la sociedad. En la actualidad se ha observado que los procedimientos no son los adecuados, ya que los controles que tiene establecido el gobierno se ven sobrepasados por las acciones de los delincuentes. Creo que se debe hacer un mayor estudio sobre el efecto y beneficios al poder hacer uso de armas de fuego en casos donde se va en peligro los derechos de una persona. Esto podría ser mediante la sociología, ya que, como lo define el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas, la sociología estudia los hechos sociales y las interrelaciones humanas en contextos históricos determinados. La sociología jurídica estudia los fenómenos sociales a la luz del derecho, lo que es en relación con el deber ser,
las interrelaciones del animal político o social que es el hombre, sus conductas a la luz de los valores, principios e intereses establecidos en las normas dentro de una circunstancia específica, los operadores o aplicadores del derecho en forma directa o indirecta, la cultura jurídica, la eficacia jurídica y la justicia respecto de la axiología y como teleología del derecho. Covarrubias J. 2015, p. 61. Por último, creo que es fundamental que todos los mexicanos conozcamos los derechos y obligaciones que tenemos para poder ejercerlos y hacer uso de la sociología, como lo dice el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas. Por tanto, la importancia de conocer nuestra Constitución y leyes del país, para que nuestras voluntades no sean manipuladas por intereses distintos a los de la patria, a los del país, de nuestra economía, sociedad y derecho. De ahí la importancia de la sociología y de la nomología. Covarrubias J. 2015, p. 366. Propuestas. La posesión de armas de fuego por parte de la ciudadanía podría ser positivo ya que los delincuentes tendrían el conocimiento de que todo el mundo posee un arma y esto podría hacerlos disuadir de planificar crímenes. Ofrecer mejor entrenamiento para su uso a las personas que se encuentren calificadas de poseer un arma de fuego, ya que en la actualidad casi no se cuenta con ningún lugar o proyecto que lo ofrezca, a diferencia de Estados Unidos y Canadá. Establecer pruebas y exámenes especiales para poder obtener la licencia de posesión y adquisición de un arma de fuego. Crear campañas por parte del gobierno en conjunto con la Sedena y las policías municipales donde se muestre el correcto uso y funcionamiento de las armas a los civiles que cumplen los requisitos de posesión y portación de arma de fuego. Hacer un poco más accesible la compra legal de armas de fuego para así evitar que se consigan en el mercado negro y tener un mayor control y registro sobre las armas que circulan en el país. Que los civiles puedan adquirir armas de un poco mayor calibre para poder tener una cierta ventaja o igualdad ante los delincuentes o bandas del crimen organizado, ya que estos poseen armas automáticas y de mayor alcance. Establecer penas mayores a aquellas personas que utilicen armas de fuego y no tengan el debido permiso ni se encuentren facultadas para hacerlo. Hacer más severas las penas para los delincuentes e integrantes del crimen que porten o usen armas de fuego exclusivas del ejército y de salir nuevamente libres mantenerlas en constante vigilancia como se lleva en Estados Unidos de América con los programas de libertad condicional.